Dentro de esta dinámica de ser discípulos misioneros, la Iglesia Diocesana de Izminatadó se lanza en su plan pastoral, la Champa Misionera. Dentro del ejercicio de ir construyendo toda esta dinámica eclesial, hay algo muy importante que es la catequesis. La catequesis, que es la enseñanza de la fe. Eso es catequesis, la enseñanza de la fe. Para que podamos conocer la fe, que es un don de Dios, pero es también una tarea, para poder conocer todo esto, necesitamos acercarnos a unos procesos. Y ese proceso de aprender la fe requiere de un catequista y de un catequizando. Cada uno de nosotros somos catequizando, estamos aprendiendo. Pero también hay algunos de manera particular que reciben el ministerio de la catequesis. Antes considerábamos como ministerios solamente el ministerio del lectorado para proclamar la palabra, el ministerio del acolitado para servir en el altar, los que iban a hacer el sacerdocio, de cuidar la Eucaristía, distribuirla, exponerla, guardarla, llevarla a los enfermos, o ya los ministerios ordenados del diaconado, el presbiterado y el episcopado. Pareciera que antes pues teníamos el ser catequista como un deseo, un gusto de servir, y se servía así a la vida de la Iglesia. Ahora el Papa Francisco nos ha permitido crecer, dar un paso, crecer más, y ha constituido el ministerio del catequista. Eso significa que para ser catequista necesitamos prepararnos, formarnos en diversas áreas, en todo el tema de Sagrada Escritura, en todo el tema de magisterio, en todo el tema de la revelación, en todo el tema antropológico, psicológico, porque hace parte de nuestro quehacer de enseñar la fe. El catequista es entonces un maestro de la fe, y eso es lo que en nuestra diócesis de Izminatadó vamos a comenzar en el día de mañana. Nosotros tenemos catequistas hace mucho rato. Ahorita vamos a pedirle a la profesora Estela que nos comparta su testimonio de catequesis, pero propiamente es como el decir, bueno, quienes han sido catequistas y quienes quieren ser catequistas comienzan una dinámica de formación. Y en nuestra diócesis entonces nos planteamos unas etapas formativas. Ahora estamos en un diplomado de un buen grupo, son 148, creo, siento que estamos 148, 142, preparándonos en este diplomado de catequesis. Será un primer grupo estupendo de catequistas para toda la diócesis, pero a través de los cuales podrán llegar otros a formarse para que reciban el ministerio de la catequesis, el ministerio de ser maestros de la fe. El maestro es, ante todo, un testigo de la fe. Vive la fe él integralmente, a eso hay que llegar. Por eso, ser catequista implica vivir los sacramentos, vivir la iglesia, vivir la cercanía al Señor, porque yo tengo que ser testigo de la fe, y es lo que voy a enseñar. Si uno aprende mal una lección, pues también la va a enseñar mal. Entonces, es hacer toda una dinámica de madurez para que podamos compartir la fe. Así es que 21 de agosto del 2021, lanzamiento del Plan Diocesano de Formación Catequética en nuestra diócesis de Izminatadó. Esto nos va a llevar no solamente a la formación de los catequistas, sino que nos va a llevar a generar un catecismo propio en el que, con todos los contenidos de la doctrina de la Iglesia, pero leídos y expresados en el contexto diocesano, un contexto que es pluricultural y que es rico en cantidad de manifestaciones
pues vamos a tener un catecismo muy particular, muy propio, y ya comenzamos a diseñarlo, a elaborarlo, a manejar aquí todos unos conceptos que nos van a formar desde los niños hasta los adultos mayores, porque la catequesis no es solamente para los niños. Decir que no, es que ya estuve en catequesis y ya no vuelvo. La catequesis es un proceso de toda la vida, inclusive la catequesis de quien va a recibir el sacramento del bautismo. Esa catequesis es para el niño, pero también es para el papá, la mamá, el padrino y la madrina, porque es reavivar la fe en un proceso de aprender, de acercarse. Es la catequesis para quien va a recibir el sacramento de la confesión. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Por qué es importante en su vida? La Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio. Realmente toda la vida del creyente es un aprendizaje. Por eso es que somos discípulos toda la vida, porque siempre estamos aprendiendo. Y hay un maestro que es Cristo el Señor. Pero nuestros catequistas, el obispo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los catequistas, quienes tengan el ministerio del catequesis, entonces tendremos como tarea formar a los otros en la fe. Pero ahorita sí vamos a dejar hablar a la profesora Estela Valencia, que Estela Valencia es catequista desde que estaba pequeñita. No le estoy diciendo con ese que sea viejita, sino que desde que estaba pequeña en tu comunidad de El Valle Chocó, allá una tierra preciosa, hermosa, en la costa pacífica chocoana, llena de unas playas hermosas y de un mar precioso. Y allí, profesora Estela, ¿cómo fue esa experiencia de tu catequesis? ¿Por qué te gustó ser catequista y cómo empezaron allá la formación? ¿Con quién? Bueno, la formación se empezó con las hermanas Teresitas del Niño Jesús, con los padres. Entre eso estaba un padre javeriano que vino cuando Monseñor llegó y él inculcó la catequesis de la siguiente manera: pertenecer a muchos grupos. Había el grupo de Corazón Valiente, estaba el grupo de Infancia Misionera, estaba el grupo de Niños de Jesús, una cantidad de grupos. Estaba el de la Legión de María, el del Corazón de Jesús, que lo manejábamos Corazón Valiente. Entonces, a raíz de todo eso, lo que ingresamos todos pertenecíamos a todos los grupos, porque tenían horas diferentes y días diferentes. Y de allí fuimos como metiéndonos al cuento de lo que era evangelizar. Pero nació más que todo lo del cuento de catequesis cuando encontramos entre los compañeros uno que estaba sin bautizar. Y nos habían hablado mucho de los sacramentos y que eran 7, pero nosotros en Son de la Recocha decíamos que había uno que no tenía ni uno y que cómo íbamos a hacer con él. Tuvimos la dicha de ir donde la mamá, nosotros como niños, a hablar con la mamá. Fuimos 10 y hablamos con la mamá que nos explicara por qué él estaba sin bautizar, y ella nos decía, porque él tiene que primero saber qué es el bautismo y conocer el bautismo. Nunca se me olvida eso. Entonces llegamos y al día siguiente le dijimos a las hermanas, que era un domingo ya después de misa, y estábamos en la escuelita dominical, y le dijimos, la mamá de él dijo que hasta que él no supiera qué era el bautismo no lo bautizaba. Entonces las hermanas, bueno, aquí tenemos un trabajo, y ese trabajo lo van a hacer ustedes mismos, con la señora, así como fueron y chismosearon, ahora van y siguen chismoseando. Y verdad, y así fuimos. Entonces nosotros mismos nos dábamos la tarea de ir de casa en casa cuando faltaba un sacramento a nuestros compañeros. Así lo hacíamos para bautismo, para confirmación, para primeras comuniones, y visitábamos mucho a los enfermos, porque la visita a los enfermos nos nació desde Infancia Misionera, hacer misión con los niños.
y teníamos niños misioneros. Empezamos allí y fue una cosa que a mí me gustó mucho. De allí que todavía eso está impregnado tan fuerte en mi corazón, que entre más siento el dolor de los que sufren, siento el dolor del que pasa hambre, del más necesitado, del más pobre, y yo me identifico con ellos, porque hay pobres de pobres, pero también hay empobrecidos. Y con el empobrecido hay que trabajar más. Y muchas veces nosotros pensamos que el pobre es con cosas físicas, materiales, no. Hay gente pobre de espíritu, pobre del alma. Entonces hay que fortalecer tanto el espíritu como el alma. Pero para yo fortalecer el espíritu y el alma tengo que fortalecerme yo. Entonces esa catequesis inicia con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Después de conocer la palabra de Dios, dásela a conocer a los demás. Pero con un vocabulario muy sencillo. No podía ser un vocabulario que no se entendiera, que la persona supiera qué era lo que estaba aprendiendo con eso que él quería dar. De allí que se daba mucho con juegos, se daba el conocimiento con fichas, dibujando, jugando rondas y de toda como la dinámica del magisterio, buscando la pedagogía más adecuada para llegar a las personas y más a los niños. A medida que fuimos creciendo ya nos fuimos metiendo con jóvenes y ya las personas que nos escucharan. Hacía uno catequesis con papá y con mamá, hacía uno catequesis con los hermanos y ya fuimos tomando como eso, esa importancia de servir a través de la catequesis. Ajá. Y cada uno fue descubriendo su vocación allí. Es un espacio precioso. Sí, de mis compañeras se fueron dos de religiosas. La una se llama María Val, Sí. y la otra se llama Cleotilde. Entonces ellas se fueron de religiosas y ahorita están, la una está en la comunidad de Santa Teresita y la otra se fue de contemplativa de las Teresitas. Ah, qué maravilla. Sí. Excelente. Muy bien. Entonces todo esto porque por la iniciativa de los niños de ir a que otros participen, de que vengan, de que se preparen y todo eso la iglesia lo fue acogiendo y lo fue formando y... Sí, y se volvió, nosotros decíamos, una iglesia que camina, porque nosotros salíamos, buscábamos, traíamos y nos dolía mucho cuando un compañero faltaba y eso me pasa a mí. Yo cuando los niños están en catequesis yo llamo a la mamá, ¿por qué no lo mandan? ¿Qué pasa? Ahorita me dicen la pandemia nos ha frenado mucho, pero es como le dijera yo, una pastoral que yo vivo con ella. Correcto. La catequesis. ¿Por qué? Porque si en la catequesis es donde yo conozco a Dios y conozco al hermano, me conozco yo misma. Pues bien, mañana tenemos entonces el lanzamiento, así es que usted estará en primera fila, me imagino, en el día de mañana, con muchos otros catequistas, con la ayuda de Dios, si Dios quiere, pues allí estaremos, y celebrando el gozo de los maestros en la fe en nuestra diócesis de Izmir-Atadó. Bien, también les cuento que ahorita se nos aproxima septiembre con varios eventos. Vamos a tener ahora en septiembre a nivel diocesano la Semana por la Paz. De ahí vamos a tener unos espacios, tanto acá en el próximo programa, ya hablaremos expresamente de esa Semana por la Paz, pero también en otros espacios de la emisora vamos a lograr tener unas charlas, unos conversatorios a propósito de la paz. Y este año la consigna será verdad que podemos trabajar por la paz, verdad que podemos ser fraternos, verdad que podemos recuperar la justicia, verdad que podemos. Así es que animados a que este año 2021 tomemos conciencia de la verdad que
que podemos ser nuevas personas, de poder recuperar un país fraterno, de un país justo, de un país y de unas comunidades en las que se trabaje todos estos valores propios de las culturas, todos estos valores de los mayores, de los ancestros, y que podamos recuperar toda esa dinámica de cada una de las comunidades. Así es que la verdad que podemos será la consigna de este año.